La música se detuvo en seco. El silencio cayó sobre el gimnasio municipal de Ciudad Juárez como una losa de cemento. 8,000 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Era el 14 de marzo de 1986, pasadas las 10 de la noche, y algo acababa de romperse en el aire caliente del recinto. Juan Gabriel, con el micrófono aún vibrando en su mano, miraba fijamente hacia la zona VIPs. Un hombre de traje oscuro estaba de pie, rodeado de sombras que no eran sombras, sino guardaespaldas con las manos cerca de la cintura. El hombre no sonreía, tampoco gritaba. Simplemente habló y su voz cortó la música como un cuchillo atravesando seda. Quiero que me cantes hasta que te conocí. Ahora, para mí, no era una petición, era una orden, y todos en ese gimnasio lo sabían. Ciudad Juárez en 1986 no era solo una ciudad fronteriza. Era un lugar donde el poder tenía muchas caras, y algunas de esas caras no aparecían en los periódicos. El gimnasio estaba ubicado en la avenida 16 de septiembre, rodeado de locales comerciales con cortinas metálicas ya cerradas, taquerías que lanzaban vapor hacia las calles oscuras y autos estacionados en doble fila porque nadie quería perderse el concierto del año. Las luces del escenario iluminaban rostros sudorosos, familias completas apretadas en las gradas de metal, mujeres con pañuelos en el cabello que salieron de sus trabajos para estar ahí, hombres con camisas arrugadas por el calor. El aire olía a cerveza derramada, a perfume barato, a esperanza. Esperaron meses por este momento. Juan Gabriel estaba en la cima absoluta de su carrera. Acababa de lanzar Pensamientos, un álbum que vendió millones de copias. Su nombre sonaba en todas las estaciones de radio desde Tijuana hasta Cancún. Era el compositor más importante de México, el intérprete que hacía llorar a las madres y suspirar a las abuelas. Sus canciones se cantaban en bodas, en velorios, en cantinas, en los momentos donde las palabras propias no alcanzaban para expresar lo que el corazón necesitaba decir. Pero en ese instante, parado bajo las luces cegadoras, con el sudor resbalando por su frente y el corazón latiendo como tambor de guerra, Juan Gabriel no era un rey. Era un hombre solo frente a algo mucho más grande que la fama. Sus manos temblaban ligeramente. No mucho, apenas un temblor que solo él podía sentir, pero estaba ahí, real, humano. Los músicos detrás de él dejaron de tocar. El pianista tenía las manos suspendidas sobre las teclas. El baterista miraba hacia el piso. El bajista apretaba los labios hasta que se pusieron blancos. Todos esperaban. Nadie se movía. El técnico de sonido bajó el volumen de los monitores instintivamente, como si el silencio fuera necesario para lo que estaba por venir. En la primera fila, una mujer mayor apretaba su bolso contra el pecho. Sus nudillos estaban blancos. A su lado, un niño con una camisa a cuadros miraba a su padre buscando explicación, pero el padre solo negaba con la cabeza, despacio, como diciéndole que no hablara, que no se moviera, que esperara. Juan Gabriel respiró hondo. El aire entró caliente a sus pulmones. Podía sentir el peso de 8,000 miradas clavadas en su espalda. Podía escuchar el zumbido eléctrico de los amplificadores, el crujido del piso de madera bajo sus zapatos de charol, el murmullo lejano de alguien tosiendo nerviosamente en las gradas superiores. Y podía ver, con absoluta claridad, los ojos del hombre de traje oscuro. Ojos que no parpadeaban. Ojos negros, profundos, que vieron cosas que Juan prefería no imaginar. Este no era el primer escenario que Juan Gabriel pisaba. Cantó en palenques polvorientos cuando nadie sabía su nombre. Tocó en bares donde le pagaban con tortillas y frijoles. Durmió en autobuses, en bancas de parques, en cuartos de hotel tan baratos que las paredes no llegaban al techo. Creció en Parácuaro, Michoacán, en una casa donde 9 hermanos compartían 2 camas. Conoció el hambre de verdad. Esa hambre que duele en los huesos. Su madre lo dejó en un internado cuando tenía 4 años. No porque no lo quisiera, sino porque no tenía cómo alimentarlo. Juan pasó su infancia limpiando pisos, sirviendo mesas, cantando en las esquinas por monedas. Aprendió que la vida no te regala nada. Aprendió que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Pero esto era distinto. Esto no era hambre. Esto no era pobreza. Esto era miedo crudo, adulto, real. El hombre de traje oscuro dio un paso al frente.
Sus guardaespaldas se movieron con él, como piezas sincronizadas. La luz rebotó en algo metálico bajo la chaqueta de uno de ellos. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. En Ciudad Juárez, en 1986, algunas cosas no necesitaban ser explicadas. Juan Gabriel cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo, algo cambió en su rostro. La tensión no desapareció, pero se transformó. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no miraba al hombre de traje oscuro con miedo puro. Lo miraba con algo más profundo, algo que venía de muy adentro, de esos años en el orfanato, de esas noches cantando en la calle por monedas, de esa certeza antigua de que la única arma real que tenía era su humanidad. Levantó el micrófono despacio. El metal estaba tibio contra su palma sudorosa. Podía sentir cada respiración contenida de las 8,000 personas a su alrededor. Podía sentir el tiempo estirándose, haciéndose largo, denso, interminable. Y entonces habló. Su voz salió tranquila. No tembló, no gritó, no suplicó. «Señor», dijo Juan Gabriel mirando directamente a los ojos del hombre de traje oscuro, «con todo respeto, usted puede pedirme lo que quiera, puede exigirme lo que quiera, pero déjeme decirle algo que muy poca gente entiende». El gimnasio entero contuvo el aliento. Los guardaespaldas se tensaron. Uno de ellos movió la mano hacia su cintura, pero el hombre de traje oscuro levantó un dedo, solo un dedo, y el guardaespaldas se quedó quieto. Juan Gabriel continuó, y su voz ahora llevaba algo que no estaba ahí antes. No era autoridad, no era desafío, era verdad desnuda. «Esta canción», dijo, «no es mía. Yo solo la escribí, pero desde el momento en que la gente la escuchó, dejó de pertenecerme. Esta canción es de la señora de la primera fila que perdió a su esposo hace 3 años y la canta en las noches cuando no puede dormir. Es del señor que está allá arriba en las gradas, que la puso en el velorio de su madre porque era la única manera de decir lo que sentía. Es de todos los corazones rotos que encontraron en estas palabras lo que no podían expresar solos». El hombre de traje oscuro no se movió. Sus ojos seguían fijos en Juan Gabriel, pero algo había cambiado en su expresión, algo casi imperceptible. «Yo puedo cantarle esta canción», continuó Juan Gabriel, «pero si lo hago solo porque usted me lo ordena, solo porque tengo miedo, entonces no va a significar nada. Va a ser solo ruido. Y usted, señor, con todo respeto, no vino aquí esta noche a escuchar ruido. Vino a sentir algo. Como todos». El silencio se hizo aún más profundo. En algún lugar de las gradas altas, alguien sollozó suavemente. Una mujer. El sonido fue pequeño, pero resonó como una piedra cayendo en agua quieta. Juan Gabriel bajó el micrófono por un momento. Respiró. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi íntima, como si estuviera hablando con un amigo en lugar de con un hombre que podía destruirlo con una orden. «Yo también perdí cosas, señor. Perdí a mi madre cuando era niño. Bueno, no la perdí porque muriera. La perdí porque era tan pobre que tuvo que dejarme en un orfanato. Y durante años canté en las calles para olvidar ese dolor. Canté para no sentir el vacío. Hasta que entendí que las canciones no sirven para olvidar. Sirven para recordar sin que duela tanto». Se escuchó un murmullo bajo entre la multitud. No de miedo, sino de reconocimiento, de empatía colectiva. «Entonces le propongo algo», dijo Juan Gabriel, y ahora había una pequeña sonrisa en sus labios. No burlona, no nerviosa, genuina. «Voy a cantarle Hasta que te conocí, pero no porque usted me lo ordenó. Voy a cantársela porque veo en sus ojos que usted también perdió algo, o a alguien, y esa canción tal vez le ayude a sentir lo que vino a buscar esta noche». El hombre de traje oscuro parpadeó. Fue la primera vez que parpadeó desde que se puso de pie, y en ese parpadeo hubo algo que nadie esperaba ver. Una grieta en la armadura, un atisbo de humanidad. Juan Gabriel se volvió hacia sus músicos. Les hizo una seña con la cabeza. El pianista levantó las manos temblorosas hacia las teclas. El guitarrista acomodó la correa de su instrumento. El baterista agarró las baquetas con más fuerza. Pero antes de que empezara la música, Juan Gabriel volvió a hablar. «Esta canción», dijo, mirando ahora a toda la audiencia, no solo al hombre de traje oscuro, es para todos los que alguna vez perdieron algo que no pueden recuperar, para todos los que se dieron cuenta demasiado tarde de lo que tenían, para todos los que quisieran volver atrás
Aunque saben que no pueden, las primeras notas del piano comenzaron a sonar, suaves, melancólicas. La guitarra entró después, con ese rasgueo que todos conocían de memoria. Y cuando Juan Gabriel abrió la boca para cantar, su voz salió diferente. No era la voz del showman, era la voz del niño que creció sin madre, del joven que durmió en la calle, del hombre que convirtió su dolor en arte. No me había dolido tanto nunca, jamás una despedida. El gimnasio entero se estremeció. Era como si cada persona ahí dentro sintiera la letra por primera vez, aunque la hubieran escuchado 1000 veces antes. Porque ahora no era solo una canción, era una confesión colectiva. Juan Gabriel cantaba mirando hacia el frente, pero su atención estaba dividida. Podía ver de reojo al hombre de traje oscuro, y lo que vio lo sorprendió tanto que casi pierde el ritmo. El hombre ya no estaba de pie con arrogancia, estaba sentado, y sus manos, esas manos que probablemente ordenaron cosas terribles, estaban apretadas sobre sus rodillas. Sus nudillos estaban blancos, y sus ojos, esos ojos que no parpadeaban, ahora brillaban con algo húmedo. Hasta que te conocí, me hizo comprender que puede un gran amor convertirse en odio. Las voces de la audiencia comenzaron a unirse, primero en susurros, luego más fuerte. Miles de personas cantando las mismas palabras, sintiendo las mismas heridas. La mujer de la primera fila lloraba abiertamente ahora, abrazando su bolso. El niño a su lado miraba a su padre, que también tenía los ojos rojos. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue diferente al silencio de antes. El primero había sido un silencio de miedo, de tensión, de espera angustiosa. Este era un silencio de agotamiento emocional, de catarsis compartida. Como si 8000 personas acabaran de llorar juntas y ahora necesitaran un momento para recuperar el aliento. Juan Gabriel bajó el micrófono. El sudor le corría por la cara, mezclándose con lágrimas que no intentó ocultar. Porque esa era otra cosa que había aprendido en los años difíciles. No hay vergüenza en llorar cuando algo te toca el alma. El hombre de traje oscuro seguía sentado. Sus guardaespaldas lo miraban con confusión, sin saber qué hacer. Nunca lo habían visto así. Uno de ellos se inclinó para preguntarle algo al oído, pero el hombre lo apartó con un gesto suave de la mano. Entonces, lentamente, el hombre se puso de pie. El gimnasio entero se tensó otra vez. ¿Qué vendría ahora? ¿Habría consecuencias? ¿Había sido suficiente? El hombre caminó hacia el borde de la zona VIP. Estaba más cerca del escenario ahora. Juan Gabriel podía ver su rostro con claridad total. Era un rostro curtido, marcado por cicatrices que las sombras no podían esconder completamente. Pero en ese momento, también era el rostro de un hombre que acababa de recordar algo que había enterrado muy profundo. El hombre levantó una mano. No era un gesto amenazante. Era un gesto de reconocimiento, casi de gratitud. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a aplaudir, despacio al principio, palma contra palma, con un ritmo lento y deliberado que retumbaba en el silencio. Sus guardaespaldas lo miraron atónitos, pero él siguió aplaudiendo. Y como una ola que no puede detenerse, el aplauso se extendió. La mujer de la primera fila fue la siguiente. Luego el padre con su hijo, luego toda la primera fila, y luego las gradas, y luego el gimnasio completo estalló en una ovación que hizo temblar las paredes de metal del edificio. La gente no solo aplaudía, gritaba, lloraba, se abrazaba con desconocidos, porque todos acababan de presenciar algo que sabían que recordarían por el resto de sus vidas. No solo un concierto, sino el momento en que un artista convirtió una amenaza en un acto de humanidad compartida. Juan Gabriel levantó la mano en señal de agradecimiento, pero sus ojos buscaban al hombre de traje oscuro. Cuando sus miradas se encontraron, el hombre asintió. Fue un gesto pequeño, casi invisible entre el caos de la ovación, pero Juan lo vio y entendió su significado. Era una disculpa silenciosa, un reconocimiento de que había venido buscando poder y encontró vulnerabilidad. Vino buscando obediencia y encontró verdad. El hombre de traje oscuro se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus guardaespaldas lo siguieron, confundidos pero obedientes. Antes de desaparecer por las puertas del fondo, el hombre se detuvo, giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mirar una última vez hacia el escenario. Juan Gabriel levantó el micrófono en un saludo silencioso.
El hombre respondió con otro asentimiento, y luego se fue. El concierto continuó. Juan Gabriel cantó durante 2 horas más. Cantó Querida, cantó Amor Eterno, cantó Siempre en mi mente, cantó todas las canciones que la gente pedía a gritos. Pero todos sabían que nada de lo que viniera después podría igualar ese momento. Ese instante donde el miedo se transformó en conexión, donde la amenaza se convirtió en comprensión. Cuando el concierto terminó, ya pasaba de la medianoche. La gente salió del gimnasio lentamente, como si nadie quisiera romper el hechizo. En las calles de Ciudad Juárez, grupos de personas se quedaban parados en las esquinas, comentando lo que acababan de presenciar. En las taquerías que todavía estaban abiertas, los meseros escuchaban las mismas historias una y otra vez, cada versión más exagerada que la anterior, pero todas con el mismo núcleo de verdad. En los días siguientes, la historia se extendió como fuego en pastizal seco. Los músicos que estuvieron en el escenario la contaron en otros conciertos. Los técnicos la compartieron en camerinos de todo el país. La gente que estuvo ahí la narró a familiares, a amigos, a cualquiera que quisiera escuchar. Y como sucede con todas las grandes historias, cada narrador agregaba detalles, coloreaba momentos, hacía que la verdad se mezclara con la leyenda. Algunos decían que el hombre de traje oscuro era el jefe del cartel más poderoso de la frontera. Otros decían que era un empresario con conexiones oscuras. Algunos juraban que vieron lágrimas corriendo por su rostro. Otros decían que solo fue un brillo en los ojos. Pero todos coincidían en lo esencial. Juan Gabriel había hecho algo que muy pocos se atrevían a hacer. Había mirado al poder directamente a los ojos y le había recordado su humanidad. Semanas después del concierto, Juan Gabriel estaba en un estudio de grabación en la Ciudad de México. Era una tarde tranquila, con luz dorada entrando por las ventanas altas del estudio. Estaba trabajando en arreglos para un nuevo álbum cuando su manager entró con una expresión extraña en el rostro. «¿Te llegó algo?», dijo, extendiendo un sobre manila sin remitente. Juan abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro, desgastada en los bordes. Mostraba a un hombre joven en uniforme militar, sonriendo junto a una mujer hermosa con un vestido de flores. Detrás de la fotografía, alguien había escrito con letra irregular: «Mi hermano. Murió en 1972. Nunca le dije lo mucho que lo extrañaba, hasta que usted me recordó que está bien sentir. Gracias». No había firma. No hacía falta. Juan Gabriel guardó la fotografía en su billetera. La llevó consigo durante años. Cada vez que alguien le preguntaba por la noche del concierto en Ciudad Juárez, sacaba esa fotografía y la miraba en silencio antes de responder. Porque esa imagen le recordaba algo fundamental, que detrás de cada rostro duro, de cada máscara de poder, de cada amenaza, hay un ser humano con heridas que no sabe cómo sanar. La historia del concierto se volvió parte de la mitología de Juan Gabriel. Se contaba en entrevistas, en documentales, en conversaciones de sobremesa. Con los años, algunos detalles cambiaron, se exageraron o se suavizaron, pero la esencia permaneció intacta. Juan Gabriel nunca confirmó ni negó los rumores sobre quién era realmente el hombre de traje oscuro. Cuando le preguntaban, simplemente sonreía y decía: era alguien que necesitaba escuchar una canción, como todos nosotros. Lo que sí confirmó, en una entrevista años después, fue algo más profundo. Le preguntaron si había tenido miedo esa noche. Juan Gabriel se quedó callado por un momento, mirando al horizonte como si pudiera ver el pasado desplegarse frente a él. «Claro que tuve miedo», respondió finalmente. «Pero en ese momento entendí algo que me cambió para siempre. El miedo solo te controla si lo dejas solo. Si lo acompañas con verdad, con humanidad, con la voluntad de ver a la otra persona como lo que realmente es, otro ser humano con dolor, entonces el miedo se transforma en algo más. Se transforma en conexión». Hizo una pausa, y sus ojos brillaron con esa intensidad que solo aparecía cuando hablaba de algo que realmente le importaba. «Todos llevamos máscaras», continuó. «Algunos llevan trajes oscuros y guardaespaldas. Otros llevamos lentejuelas y micrófonos. Pero debajo de todas esas máscaras, todos somos iguales. Todos hemos perdido algo. Todos hemos amado. Todos hemos llorado. Y cuando te atreves a reconocer eso en el otro, cuando te atreves a ser vulnerable primero, algo mágico sucede. El otro también se permite ser humano.
Esa noche en Ciudad Juárez no solo marcó un momento en la carrera de Juan Gabriel, marcó un principio que lo guió por el resto de su vida. En conciertos posteriores, cuando veía a alguien en la audiencia que parecía cerrado, duro, inaccesible, Juan hacía algo deliberado. Buscaba la canción que pudiera romper esa armadura. No para humillar, no para demostrar poder, sino para recordarle a esa persona que estaba bien sentir. Y funcionaba, una y otra vez. Funcionaba. Porque Juan Gabriel entendió algo que muy pocos artistas comprenden. La música no es un escudo, es un puente. Y los puentes no se construyen desde la altura, se construyen desde la honestidad. Los años pasaron. Juan Gabriel llenó estadios cada vez más grandes, vendió más discos, ganó más premios, pero siempre, en algún momento de cada concierto, había un instante donde bajaba la guardia completamente, donde dejaba de ser el showman y se convertía otra vez en Alberto Aguilera Valadez, el niño del orfanato, el joven que durmió en la calle, el hombre que aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más valiente de fuerza. Y en esos momentos, entre las luces y el humo y los gritos de miles de voces, sucedía algo extraordinario. La gente no solo escuchaba, sentía, recordaba, sanaba. Porque eso es lo que hacen las grandes historias. No nos dicen qué pensar, nos recuerdan qué sentir, nos muestran que no estamos solos en nuestro dolor, que otros han caminado por los mismos valles oscuros y han encontrado la manera de seguir adelante. Que la dignidad no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez con la verdad en la mano. Esa noche en Ciudad Juárez, Juan Gabriel no venció a un hombre poderoso, no lo humilló, no lo destruyó. Hizo algo mucho más difícil y mucho más importante. Le recordó su humanidad y al hacerlo, nos recordó la nuestra. Porque al final, todos somos ese hombre de traje oscuro en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos levantado muros. Todos hemos usado el poder o el miedo o la frialdad para protegernos del dolor. Y todos necesitamos, de vez en cuando, que alguien tenga el valor de mirarnos a los ojos y decirnos, está bien, yo también he perdido, yo también he llorado, y aquí estamos, todavía humanos, todavía vivos, todavía capaces de sentir. Ese es el verdadero genio de lo que Juan Gabriel hizo esa noche. No cantó una canción, abrió una puerta. Y del otro lado de esa puerta no había victoria ni derrota. Había solo lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Nuestra humanidad compartida, frágil y hermosa y absolutamente inquebrantable. Si tú también admiras a Juan Gabriel y esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que celebran la humanidad detrás de los grandes artistas. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia llegó a ti.